En esta clase en línea vamos a ver cómo aplicar la regla de 3 en porcentajes. Supongamos que tú tienes 8 manzanas. Y estas 8 manzanas representan tu 100%. ¿Sí? Entonces tú eso es lo que sabes, 8 manzanas es 100%. Ahora, ¿qué sucedería si tú quieres saber 5 manzanas? ¿Cuánto representa en porcentaje? X porcentaje, que es el valor que tú no sabes. ¿Cómo aplicarías la regla de 3? Pues la regla de 3 se aplicaría de la siguiente manera. Estos los vas a multiplicar y los vas a dividir por este. ¿Cómo te quedaría? Bueno, tú quieres saber el porcentaje que no sabes, sería igual a tus 5 manzanas. Esto lo vas a multiplicar por tu 100% y ahora lo vas a dividir entre 8 manzanas. Manzanas entre manzanas, pues es 1 y te quedaría como 5 por 100 sería 500. Vamos a dejar el símbolo de porcentaje sobre 8. Bien, ahora hacemos la división de 500 entre 8 para ver el porcentaje. 500 entre 8 sería 62.5%. Esto es lo que te representa tus 5 manzanas. Ahora vamos a suponer que tú quieres saber, tienes los mismos datos, tú tienes 8 manzanas que son el 100%, pero ahora quieres saber tú cuánto representa 14 manzanas en porcentaje, que este valor es el que no sabes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar en cruzado 14 por 100 y lo vas a dividir entre el 8, es decir, esto me quedaría de la siguiente manera. X, o el porcentaje que no sabemos, sería igual a 14 por 100 entre 8. Esto sería igual a 14 por 100, 1400 dividido entre 8 y este nos va a dar el porcentaje. Esto nos daría un 175%. Este es el resultado de la regla de 3 para calcular estos porcentajes. Vamos a hacer otros ejercicios y le vamos a cambiar los valores para que entiendas tú esta parte de los porcentajes. Supongamos que ahora tú tienes 10 naranjas y tus 10 naranjas representan el 100%. Si tú tienes 5 naranjas, ¿a cuánto equivale esto en porcentaje? Bien, aplicamos la regla de 3, que sería multiplicar cruzado este por este y dividido contra el valor contrario donde está el valor que desconocemos, y esto nos quedaría así. El valor del porcentaje que no sabemos es igual a 5 que multiplica a 100 dividido entre 10, y esto sería igual a 500 sobre 10. ¿A cuánto sería igual?
sería igual a 50%. Como pueden ver, aquí apliqué la regla de 3 y me dio este valor, aunque a simple vista podemos ver que pues 5 naranjas, si 10 equivale a 100%, 5 naranjas equivale al 50%. Vamos a hacer otro ejercicio de aplicando la regla de 3 en porcentajes. Supongamos que tú sigues teniendo tus 10 naranjas y tus 10 naranjas equivalen tu 100%. Ahora supongamos que te dicen que tú tienes ahora 27 naranjas acá y necesitas saber a cuánto equivale en porcentaje. Este valor es el que no sabes, entonces vamos a aplicar la regla de 3, donde voy a multiplicar 27 por 100 y lo voy a dividir entre este valor de 10. Hacemos la operación, sería x porcentaje que no sé es igual a 27 por 100 dividido entre 10. Entonces 27 por 100 sería 22.700 sobre 10. Hago yo la división, 270 entre 1 sería 270. Entonces mis 27 manzanas representan un 27% de las equivalencias que no tengo. Entonces, como pueden ver, aplicamos la regla de 3 a porcentajes, así como lo hemos hecho, lo podemos aplicar a distintas cosas donde conocemos valores. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a hacer un último ejemplo, y aquí tenemos que tú tienes 5 niños y estos te representan un 100%. Ahora, ¿cuánto te representaría el tener ahora 12 niños? Este valor en porcentaje es el que no conoces. ¿Qué tengo que hacer? Aplicamos la regla de 3, donde voy a multiplicar esto y lo voy a dividir entre este, y esto me quedaría así. El valor del porcentaje que no conozco es igual a 12 niños por 100 sobre 5, y esto sería igual a 1200 entre 5. Entonces nada más hacemos la división de 1200 entre 5. Esto sería igual a 240%. Como pueden ver, aplicar la regla de 3 es muy sencillo, y aplicarla a los porcentajes pues es lo mismo, es igualmente sencilla. Espero que te haya servido esta clase en línea para entender cómo aplicar la regla de 3 en los porcentajes. Si tienes dudas, puedes dejar tus preguntas en la caja de comentarios. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.